En esta ocasión, el maestro Ramana nos enseña una verdadera joya de la síntesis de sus enseñanzas, la cual fue su aporte a los Upanishads. Para quienes inician en estas enseñanzas, los Upanishads son una colección de textos sagrados de la antigua India, los cuales se consideran una de las principales fuentes de conocimiento en el hinduismo y son parte de los textos llamados Vedas, que son los escritos más antiguos de la religión védica. El Upadesha Shar es considerado un compendio conciso pero profundo de las enseñanzas espirituales de Ramana Maharshi y ha sido apreciado por ser claro y directo en la transmisión de la sabiduría espiritual. Es un texto valioso para aquellos que buscan una guía en el camino de la autorrealización y la liberación espiritual. Pero esta vez hemos conseguido hacerlo mucho más fácil de entender, ya que tiene los comentarios o la explicación de Swami Tejomayananda, quien desglosa las 3 partes de la enseñanza y que dejan al escucha, al ego, sin un lugar donde esconderse. Es el extracto de las enseñanzas del Maharshi, así que sugerimos escucharlos con mucha atención y, si es necesario, retroceder el video en las partes que no queden claras para garantizar el entendimiento de las enseñanzas, ya que con solo interiorizar las enseñanzas aquí presentadas es suficiente para lograr el autoconocimiento. Antes de iniciar, te invitamos a suscribirte al canal, ya que tenemos muchos videos que te llevarán seguramente al entendimiento y la liberación del sufrimiento. Ahora, comencemos. El sendero de la acción, la senda de la devoción y la senda del conocimiento son los 3 pilares aquí presentados. Cualquiera de ellos te llevará, sin lugar a duda, al objetivo trazado. En este momento se abre ante tu presencia la esencia del autoconocimiento. Karma Yoga, el sendero de la acción. Por el mandato, conforme a las leyes del Creador del mundo, el Señor, se obtienen los frutos de la acción. Entonces, ¿cómo es la acción la realidad suprema? No lo es, pues la acción es inerte. En el vasto océano de las acciones, el resultado impermanente ocasiona la caída del hombre y constituye una barrera para el progreso. ¿Puede el hombre renunciar a la acción y darse cuenta de la naturaleza impermanente de los resultados que ocasionan sufrimiento y obstruyen el progreso? Esto no es posible, pues el hombre no puede vivir ni un segundo siquiera sin la acción. En verdad se trata de una acción muy singular. El hombre no puede dejar de actuar ni puede obtener la felicidad perdurable de los resultados de las acciones, y éstas parecen traer consigo más y más cadenas para el hombre. Si esto es así, ¿qué debe hacer? La respuesta se da en el siguiente verso. Las acciones que se realizan con una actitud de dedicación al Señor, sin apego al resultado, purifican la mente y son un medio para obtener la liberación. Por la naturaleza, las acciones no son esclavizantes. Por tanto, no es la realización de las acciones lo que tememos. El temor, el gozo o el sufrimiento surgen de los resultados de las acciones. Así pues, no necesitamos abandonar las acciones, como tampoco podemos dejar de actuar. La acción es la insignia misma de la vida. Solo un cuerpo muerto no actúa, puesto que las acciones no necesitan ni pueden eliminarse.
¿podemos entonces renunciar a los resultados? Esto tampoco es posible, pues los resultados son inevitables. ¿Cómo podemos escapar entonces de las ataduras que significan? En respuesta a esta pregunta, Ramana Maharshi dice que las acciones que se llevan a cabo sin deseo por los resultados nos liberan de la esclavitud. Esta parece una filosofía irreal e imposible de seguir, pues el hombre no puede realizar acción alguna sin deseo. Aquí es necesario comprender el significado de la palabra deseo. Así, al investigar comprendemos que el resultado o deseo del resultado no es la verdadera causa del sufrimiento. La aflicción nos invade porque siempre queremos obtener solo un resultado particular y específico. Al presentar un examen, nuestro deseo es aprobarlo. Este es un anhelo común que mueve a la acción. Sin embargo, si un estudiante insiste en obtener la calificación máxima y consigue una menor, se sentirá desdichado aunque haya aprobado. En cambio, si otro estudiante que no espera aprobar, aprueba, se regocijará. Esto nos muestra que la causa del sufrimiento no es el resultado del examen o el deseo de aprobación, sino la insistencia en un resultado particular y específico. A esta insistencia se le denomina apego, el cual es la principal causa de la esclavitud. Debemos tener en mente que solo la ejecución adecuada de la acción es lo que está en nuestras manos. Los resultados se obtienen de acuerdo con diversas leyes creadas por Dios. De ahí que la insistencia en que siempre se debe obtener solo los resultados deseados sea fútil. Solo un candidato puede ganar las elecciones. No todos pueden conseguir el resultado deseado. Por ello, debemos actuar y hacerlo lo mejor posible, pero liberándonos de las trabas que constituyen las falsas expectativas y la insistencia. La frase "efectuando sin deseo" indica esto. La renuncia a la errónea insistencia es la elección que de aquí se desprende. Experimentamos apego por el resultado porque nos sentimos hacedores de acciones, independientes, autosuficientes. Esta noción se denomina ego. El hacedor se convierte en el disfrutador y de ese modo el individuo naturalmente se ata a los resultados. El primer verso demostraba que esta noción de hacedor es falsa. Para renunciar a esta idea de hacedor, es necesaria la actitud de dedicación de las acciones al Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos ofrecer las acciones al Señor? La respuesta es la siguiente. El Señor es el que controla los tres poderes: el conocimiento, el deseo y la acción. El individuo no puede tener derecho o poder alguno independiente del total. La parte no puede existir separada del todo. Por lo tanto, solo del Señor obtenemos la capacidad de desear, conocer y actuar. Si antes de actuar tomamos en cuenta esto, separados de Él, ¿cómo podemos ser hacedores? Solo Él actúa a través de nosotros. El renunciamiento a este falso ego se conoce como la actitud de entrega al Señor. En el mismo sentido, puesto que todos los resultados son acorde con las leyes del Señor, ellos son el regalo que el Señor nos obsequia. Los dulces que ofrecemos al Señor en el templo, después de ofrendados, se reciben como el regalo del Señor. Con la misma actitud debemos recibir todos los resultados de las acciones.
no insistamos en un particular, ni regateemos la cantidad. Cualquier cosa que se reciba debe compartirse con los demás de buena gana, y solo entonces ha de aceptarse. La actitud que debemos asumir al aceptarla debe ser alegre. Tal actitud nos libera de nuestros gustos y aversiones y purifica la mente. Una mente pura, en este sentido, es capaz de obtener el autoconocimiento. Por consiguiente, una mente pura resulta valiosa y ayuda para lograr la liberación. De este modo, vemos que la acción realizada con ego y deseo egocéntrico esclaviza al hombre. Cuando las acciones se realizan con el entendimiento de que el Señor es el gobernante de todas ellas y el que otorga todos los frutos, la mente se purifica, pues las inclinaciones se agotan y dicha mente se convierte en un apoyo para liberar al hombre. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo, que no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego es la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto de yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye un eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque el pensador poco avesado le cueste ver las diferencias. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una secuencia. 1, 2, 3, etc. Que no existe porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina Maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que le pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión, sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante,
son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a aparecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Después advertimos que solo se trata de una cuerda. Aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de la transitoriedad. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Aunque el ego cambie a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que, obviamente, no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía de la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser. Y él veía que todo es exclusivamente eso y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacían necesarias algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y eso es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación entre sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Tolls nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque, mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de forma, porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplaza. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestásemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para ponerlo todo en su lugar? Naturalmente, esto es fatal para el progreso espiritual y probablemente esta es la razón por la cual el cristianismo nunca ha permitido que la reencarnación forme parte de sus enseñanzas, a pesar de que hayan indicios de este tema en el Nuevo Testamento, así como en algunos escritos de los padres de la Iglesia. La mente pura es en sí misma Brahman. Por lo tanto, se deduce que Brahman no es otro que la mente del sabio. Tu propia realización del ser es el mejor servicio que puedes prestar al mundo. La felicidad es tu naturaleza. No está mal desearla. Lo que está mal es buscarla fuera cuando está dentro de ti. La realización del ser no es la adquisición de nada nuevo, ni es una facultad nueva. Es solo la eliminación de todo el camuflaje. El mundo es tan infeliz
porque ignora el verdadero ser. La verdadera naturaleza del hombre es la felicidad. La felicidad es innata en el verdadero ser. La búsqueda del hombre por la felicidad es una búsqueda inconsciente de su verdadero ser. El verdadero ser es imperecedero. Por lo tanto, cuando el hombre lo encuentra una felicidad que no tiene fin. El único propósito útil del presente nacimiento es volverse hacia adentro y realizar el ser. El yo es solo ser, no es esto o aquello. Es simple ser, sé, y ese es el final de la ignorancia. Tu deber no es ser esto o aquello. Yo soy lo que soy resume toda la verdad. El método se resume en las palabras: quédate quieto. Sé cómo eres realmente. Sé tú mismo y nada más. Mantente consciente de ti mismo y todo lo demás se sabrá. La indagación iluminada por sí sola conduce a la liberación. Todos los poderes sobrenaturales son apariencias ilusorias creadas por el poder de Maya. La realización del ser, que es permanente, es el único logro verdadero. Los logros que aparecen y desaparecen, siendo el efecto de Maya, no pueden ser reales. Se logran con el objeto de disfrutar la fama, los placeres, etc. Vienen sin ser buscados a alguna persona por su karma. Date cuenta que la unión con Brahman es el verdadero objetivo de todos los logros. Este es también el estado de liberación, conocido como unión. El mayor error de un hombre es pensar que es débil por naturaleza, malvado por naturaleza. Cada hombre es divino y fuerte en su naturaleza real. Los que son débiles y malvados son sus hábitos, sus deseos y sus pensamientos, pero no él mismo. Apunta alto, apunta a lo más alto, y de ese modo se logran todos los objetivos más bajos. Es mirando hacia abajo al tormentoso mar de diferencias lo que te hace hundirte. Mira hacia arriba, mira más allá de estos y ve al uno real glorioso, y entonces eres salvo. La mente es inquieta por naturaleza. Comienza a liberarla de su inquietud. Dale paz, libérala de las distracciones, entrénala para mirar hacia adentro. Haz de esto un hábito. Esto se hace ignorando al mundo externo y eliminando los obstáculos de la paz mental. Permanecer en el silencio es lo que se llama percepción de la sabiduría. Permanecer en el silencio es resolver la mente en el ser. ¿Qué significa quietud? Significa destruirse a sí mismo. Porque cualquier forma o patrón es la causa de problemas. Renuncia a la noción de que soy tal y cual. Todo lo que se requiere para realizar el ser es quedarse quieto. ¿Qué puede ser más fácil que eso? Uno solo puede conocerse a sí mismo con su propio ojo de conocimiento y no con el de otra persona. Lo que esté destinado a no suceder, no sucederá, por más que lo intentes. Lo que esté destinado a suceder, sucederá, hagas lo que hagas para evitarlo. Esto es cierto. El mejor camino, por lo tanto, es permanecer en el silencio. Si la mente se duerme, despiértala. Y si comienza a divagar, haz que se aquiete. Si alcanzas el estado donde no hay sueño ni movimiento natural, quédate ahí quieto en ese estado natural. La soledad está en la mente del hombre. Uno podría estar en medio de un mundo y mantener la serenidad mental. Tal persona está en soledad. Otro puede estar en un bosque, pero aún así no puede controlar su mente. No se puede decir que esté en soledad. La soledad es una función de la mente.
Un hombre apegado al deseo no puede obtener la soledad donde quiera que esté. Un hombre desapegado siempre está en soledad. Sé consciente de ser consciente. Di o piensa, yo soy, y no agregues nada. Ten en cuenta la quietud que sigue a yo soy. Siente tu presencia, la eseidad desnuda, desvelada. No es afectada por ser joven o viejo, rico o pobre, bueno o malo, o cualquier otro atributo. Es la matriz espaciosa de toda la creación, de toda la forma. Eres conciencia. La conciencia es otro nombre para ti. Como eres conciencia, no hay necesidad de alcanzarla o cultivarla. Es suficiente que uno se rinda. Rendirse es entregarse a la causa original del ser. No te engañes imaginando que tal fuente es un Dios fuera de ti. La fuente de uno está dentro de uno mismo. Entrégate a ella. Eso significa que debes buscar la fuente y fundirte en ella. Aquello en lo que vale la pena refugiarse, que elimina el dolor por completo, es nuestra propia fuente, el corazón. La gracia está siempre presente. ¿Te imaginas que es algo que está en algún lugar arriba en el cielo, muy lejos, y que tiene que descender? Está realmente dentro de ti, en tu corazón, y en el momento que efectúas el hundimiento o la fusión de la mente en su fuente, la gracia se precipita, brota como un manantial dentro de ti. La verdad definitiva es muy simple. No es más que estar en el estado pristino. Esto es todo lo que hay que decir. Aún así, es asombroso que para enseñar esta sencilla verdad hayan surgido tantas religiones, credos, métodos y disputas entre ellos. Ten fe en Dios y en ti mismo. Eso cura todo. Esperar lo mejor, aguardar lo mejor, trabajar para lo mejor y al final todo saldrá bien para ti. El poder que te creó también ha creado el mundo. Si puede cuidar de ti, también puede cuidar del mundo. Si Dios ha creado el mundo, es asunto suyo cuidarlo, no el tuyo. Ten en cuenta que la erradicación de la identificación con el cuerpo es caridad, austeridad espiritual y sacrificio ritual. Es virtud, unión divina y devoción. Es el cielo, la riqueza, la paz y la verdad. Es la gracia, es el estado de silencio divino, es la muerte inmortal, es llana, renuncia, liberación final y dicha. Antes de irte, ¿puedes por favor dejarme un comentario para saber que llegaste hasta aquí? Ahora te dejo estos 2 videos para que los veas a continuación. Recuerda suscribirte. Gracias y nos vemos en el silencio.